CIA, máximo profesionalismo. CIA, total credibilidad. CIA. Seguimiento a las noticias de Bogotá. Seguimiento a las noticias de Bogotá y en contados minutos vamos a ir a Gigante Huila, un gran alcalde, un hombre que ha venido trabajando fuertemente por esta región del departamento del Huila. Vamos a hablar con él de gestión, vamos a hablar de proyección, vamos a hablar precisamente con la situación de una de las regiones maravillosas como lo es el Huila y el emprendimiento y el empoderamiento del municipio de Gigante Huila. Señores, 6 de la mañana, 47 minutos. A esta hora hablamos de Bogotá y saludamos al concejal de Bogotá, Martín Rivera. Concejal, muy buenos días, bienvenido a esta mesa de trabajo del CIA y Al Día Noticias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes una vez más. Martín Rivera, bueno, que con todo este proceso de lo que se adelantó en la discusión del POD y todo eso, salió a relucir el nombre Martín Rivera y muy polémico. O sea, que se bajó la marea, se acabó esa polémica. ¿Qué pasó con esos temas entre secretario de gobierno, alcaldía mayor, Martín Rivera y otros concejales allí en el Cabildo Distrital, concejal? Pues se acabó el proceso de la discusión, se cumplieron los 90 días calendario y luego la administración tomó la muy mala decisión de decretar ese plan de ordenamiento territorial. Ya pasó entonces el trámite en el Consejo, hubo cambio en la Secretaría de Gobierno, hubo un enroque ahí con quien era el secretario privado y bueno, seguimos avanzando, cuidando la ciudad, protegiéndola, revisando muy bien los contratos que hay con distintos contratistas en distintas entidades y haciendo nuestro control político. Qué bueno. Martín Rivera, concejal de Bogotá. Hay una demanda precisamente frente a ese plan de ordenamiento territorial por parte del exsecretario y hoy candidato al Senado, Miguel Uribe Turbay. ¿Piensa usted que esas demandas prosperarán? ¿Cuál es el futuro del plan de ordenamiento territorial o esto ya se fue tal como quedó? Hay varias demandas, hay unas con mejor sustento jurídico que otras. Hay una de ellas que interpreta que por el hecho de que no se pudo haber discutido por recusaciones, por impedimentos de concejales en diferentes momentos, no se cumplía entonces los 90 días calendarios, sino que se debería congelar el tiempo. Hay abogados y abogadas que consideran que ese no es un argumento lo suficientemente sólido para darle trámite a una denuncia. Sin embargo, hay otras de naturaleza del contenido mismo del documento que pueden tener un mayor futuro jurídico, las cuales se podrían revisar y todavía es una gran incertidumbre qué pueda pasar con el plan de ordenamiento territorial decretado por la administración. Uno de los gremios de la construcción ya salió incluso a dar cifras del mes de enero y a poner una alarma de preocupación sobre la incertidumbre que hay en este momento en ese crecimiento urbano y lo que es más, lo que hay que tener de mayor cuidado y una mayor alerta es que dependemos de una treintena de decretos reglamentarios que a la fecha no ha salido ni el primero para poder poner en marcha ese decreto del plan de ordenamiento territorial. Recordemos la profesión de Martín Rivera, concejal de Bogotá. Yo soy egresado de la Universidad del Rosario del programa de Gestión y Desarrollo Urbanos, con también con un diplomado en ordenamiento territorial. Por eso, John Didier, es que Martín Rivera se convierte en un buen consultor sobre el tema del plan de ordenamiento territorial, porque su profesión lo lleva a que conoce todo el impacto y desarrollo urbanístico de la capital y fuera de eso, durante el análisis, el estudio del plan de ordenamiento territorial, se dio a la tarea de recorrer y de visitar esos puntos que eran polémicos y que eran, digamos, cuestión de discusión en el plan de ordenamiento territorial. John Didier Rodríguez Marín, está con nosotros el concejal Martín Rivera, pero también tenemos que preguntarle por el tema de actualidad, que es la seguridad o inseguridad en Bogotá. Está con usted el concejal de Bogotá, John Didier, a esta hora. Gracias, Carlos. Muy buenos días para el concejal Martín Rivera. Concejal, antes de hablar el tema de la seguridad que propone Carlos y que es noticia en este momento en Bogotá, usted es del partido Alianza Verde. La alcaldesa Claudia López fue elegida por el partido Alianza Verde.
¿Usted habla con la alcaldesa? ¿La relación es buena? ¿Tienen oportunidad de charlar en algún momento y de hablar por WhatsApp, de encontrarse en un evento, de decirle estamos con usted, la estamos apoyando? O esa situación que surgió a raíz del plan de ordenamiento territorial donde usted denunció ofrecimiento de puestos y luego la posterior anuncio de denuncia que hizo el exsecretario Luis Ernesto Gómez, el jefe de gabinete, eso definitivamente fracturó la relación y están en orillas y lugares distintos, opuestos. John Didier, muy buenos días, un gusto saludarle. Incluso diría que antes de esa discusión del plan de ordenamiento territorial, ya venía habiendo una diferenciación y una lejanía por distintas razones, pero sin duda eso que usted menciona, eso que pasó, pues llevó a que hubiese un rompimiento total. Yo no hablo con la señora alcaldesa desde principios del mes de diciembre, cuando nos convocó a una reunión privada con varios concejales y concejales de distintas bancadas y con miembros de su gabinete para discutir sobre distintos elementos del plan de ordenamiento territorial, o incluso antes, de pronto fue en noviembre, no recuerdo la fecha exacta. Desde entonces no tengo ningún tipo de comunicación con ella, ni en privado, ni a través de WhatsApp, ni a través de terceros. Me han mandado algunos mensajes, me han tratado de decir algunas cosas, pero pues mi trabajo es independiente al margen de que seamos parte del mismo partido, y es precisamente las banderas del partido y los principios del Partido Verde los que me dan la tranquilidad y la legitimidad de hacer mi trabajo de la manera como lo hago. Los principios dentro del Verde hablan sobre transparencia, sobre lucha directa contra el clientelismo y otra serie de cosas que me llevan a hacer el trabajo de la manera que hago. Luego, con el entonces secretario de gobierno, que actualmente no es el jefe de gabinete, esa figura no existe, por más de que la quieran plantear y le quieran dar un título rimbombante al señor. Él es el secretario privado de la alcaldesa, tal como sale en su cargo y en el organigrama mismo de la Secretaría General está expuesto. Me puso una denuncia, así es, esa denuncia no ha prosperado en términos de una citación por parte de la Fiscalía. Iba a haber una sesión de conciliación, sin embargo, el señor retiró esa petición de conciliación y yo sigo a la espera de que entonces la Fiscalía me diga cuáles son los pasos a seguir. Mi abogada es la abogada Ana Bejarano, quien sabe mucho de estos temas y con quien hemos venido trabajando la defensa, el caso de una denuncia que consideramos no tiene ningún sustento jurídico. Claro, entonces, pero en todo este tiempo la fiscalía, esa denuncia está en la fiscalía, pues debe ser por difamación y ¿cuál es el delito que se le señala? Por injuria y calumnia, John Díez. Injuria y calumnia. Pero entonces, en todo este tiempo, desde que se radicó y se anunció, que fue creo en diciembre, en todo ese tiempo no lo han llamado de la fiscalía para ampliar o conocer cuáles son sus argumentos y pruebas que tienen para la afirmación que usted hizo de que allá le ofrecieron puestos. No, señor. Ah, y entonces, bueno, eso ya esperaremos a ver cómo se desarrolla ese tema. Concejal Martín Rivera Alzate, frente al tema de la seguridad, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es el análisis que tiene? La Cámara de Comercio se pronunció esta semana y dijo que aumentó del 15 al 20% la intimidación, el tema en Bogotá de la inseguridad con cifras concretas y reales tomadas de las mismas autoridades, pues se ha hecho se ha entregado esa información. Ya le voy a entregar exactamente a los oyentes y a usted la cifra exacta para no especular y que realmente se pueda. Victimización creció en Bogotá por segundo año consecutivo, pasando del 15 al 20%, concejal. El tema de la seguridad, ¿cómo lo ve? Pues John Didier, vea. Hay unos problemas estructurales, hay unos problemas coyunturales y hay una falta de estrategia y de programas concretos para resolver la seguridad. Voy a ir por el primero, un problema estructural. Bogotá sigue siendo una ciudad en la que desafortunadamente el acceso al mundo laboral, la tecnificación, la formalización, los instrumentos y las herramientas para que cualquier persona pueda construir un proyecto de vida siguen siendo muy escasas. De nada nos va a servir combatir la delincuencia común e incluso estructuras más complejas de narcotráfico
si no le estamos dando garantías a un sector de la población vulnerable, que por el solo hecho de nacer en un lugar determinado, tiene unas puertas y unas limitaciones muy grandes para poder construir un proyecto de vida. Hay un problema estructural, por ejemplo, en la jornada única. Menos del 25% de niñas, niños y adolescentes están teniendo la experiencia de poder entrar a un colegio de 8 horas académicas todos los días. Y por el contrario, tienen que ir o por la mañana o por la tarde y el resto del día estar o en sus casas, muy seguramente sin ningún acompañamiento adulto, o acompañados y acompañadas de pandillitas, ¿cierto? De grupos que van conformando esta delincuencia con aquellas personas que están inactivas, que no tienen acceso a oportunidades. Eso es un problema estructural. Eso se toca resolverlo en el mediano y largo plazo. Desafortunadamente, por la pandemia se frenó ese proceso que venía pasando, pero eso hay que retomarlo y hay que poner un énfasis muy grande en esa construcción de oportunidades deportivas, lúdicas, académicas, de formación, incluso de acompañamiento en empleo a los mayores de edad por parte del distrito. Hay programas que se están quedando cortos. Eso, John Didier, es estructural. Frente a la coyuntura, la pandemia nos llevó a una crisis económica nunca antes vista, a unos índices de hambre, a unos índices de falta de nutrición, a unos índices de desempleo, a unos índices de desespero por poder salir adelante. Y si a eso sumamos la crisis de Venezuela, que ahorita Carlos estaba anunciando algunas de las noticias frente al país vecino, pues tenemos entonces un problema en este momento que por la coyuntura lleva a que más número de personas, no podría yo en este momento determinar quiénes, ni cuáles, ni dónde, para eso hay que hacer unos análisis de desigualdad mucho más rigurosos, mucho más técnicos, pues se pongan a buscar una manera de poder sobrevivir y de poder salir adelante. Eso ha coincidido con otros momentos en la historia, no solo en Bogotá, en otros lugares del mundo, de aumento de violencia y de inseguridad por resolver ese problema coyuntural del momento, del día. Y cierro con esto, John Didier, hay una clara falta de estrategia por parte de esta administración. Nos anuncian más pie de fuerza, nos anuncian que hay un aumento en algunos lugares específicos, siempre asociados a estratos, sobre todo altos, ¿cierto? Geográficamente, a donde mayor atención mediática puede haber en diferentes lugares de la ciudad, pero no hay una evidente estrategia de poder resolver este problema coyuntural. ¿A qué me refiero con estrategia? Si uno de los focos de mayor problema de inseguridad en este momento es el transporte público, entonces, ¿qué se va a hacer para que haya policía o encubiertos o la figura que esa estrategia determine en los diferentes vehículos del sistema de transporte público? Si hay una mayor inseguridad, por ejemplo, en el robo y atraco de bicicletas, ¿qué en concreto se va a hacer para proteger a quienes andamos en bicicleta? Tenemos ya los instrumentos georreferenciados para poder priorizar los lugares donde hay mayor índice de atracos, de violencia. Se conoce un mercado no solo local, nacional, sino además internacional de celulares, por ejemplo, pero no se ve un intento real por poder tener una estrategia que nos esté indicando cómo se va a resolver este problema. ¿Qué se está haciendo? El día a día se está mirando a ver cómo se persigue al ladrón, se judicializa y salimos de él, pero a las 24 horas está otra vez en las calles. A eso le sumaría entonces, en el primer punto estructural, una reforma a la justicia que no depende de los concejales, que no depende de la alcaldesa, que no depende de Bogotá. Se requiere de un trabajo conjunto legislativo a nivel nacional en el Congreso para poder dar herramientas más eficientes para poder judicializar a aquellas personas que están cometiendo ese tipo de delitos, John Didier. Bueno, pero entonces usted en ese sentido apoya a la administración en el sentido de que la inseguridad que hay en Bogotá no es responsabilidad exclusiva de la alcaldía, de la administración. Es que hay algunos John Didier, concejales lo que yo incluso. digo que no es responsabilidad es la reforma a la justicia. Del resto de todo lo que dije, por supuesto que es responsabilidad de esta administración. Están los policías de la metropolitana al servicio de la ciudad. Hay un diálogo además con el gobierno nacional, quien ha dicho en diferentes instancias que está dispuesta a colaborar. Aquí la responsabilidad es de la administración. Lo que le estoy diciendo que no depende de la administración es la reforma a la justicia. Okay. Pero Bogotá tiene déficit en el pie de fuerza porque siempre nos anuncian los que llegan, pero no nos dicen cuántos se han ido. A lo mejor esos que llegan ni siquiera compensan los que se fueron porque se dedicaron a otra cosa o porque los sacaron por corruptos
o por tantas cosas que pueden ocurrir en ese sentido. Entonces, ¿usted está decepcionado de los resultados de Claudia López como alcaldesa de 1 a 10, como uno está en el bachillerato? ¿Será que pasa el año o se quedó en 5? ¿Se rajó? No, John Didier, yo creo que se rajó. Y todavía lo bueno es que le quedan 2 años para poder recuperar el año, si seguimos en el lenguaje escolar. Pero en ¿Y este cuánto lo momento se está califica rajando. entonces? ¿Cuánto? Yo le ¿Tres, pondría en este dos? momento un 3.5. Uy, pero tiene que estudiar mucho para pasar con 6 por lo menos. Claro, mucho. Y tiene que ser cambios. Usted lo está poniendo en el plano académico, yo lo llevo al plano futbolístico. Está perdiendo un partido 2-0 y está en mitad de tiempo. Ujú. Usted en mitad de tiempo se sienta con su equipo, revisa, hace el análisis y toma decisiones para cambiar el rumbo del partido. Claro, para Si sigue jugando empatar con los o mismos 11 y la remontar. misma Claro. estrategia, el partido Mm. se va a perder. Para remontar hay que hacer cambios, hay que ser audaces, hay que plantear unas jugadas diferentes si se quiere remontar. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la intención de esta administración en términos políticos? Y hacen reunión de bancada, por ejemplo, y hablan con la administración y le dicen, mire, vamos mal, no se están haciendo las cosas bien. Porque es que fíjese, concejal, que la alcaldesa uno la ve que está inaugurando obras, centros de salud, está inaugurando parques, está inaugurando colegios, están en frentes de obra, tapando huecos, haciendo el metro. Uno a la alcaldesa la ve trabajando desde muy temprano hasta muy tarde, la ve en actividad. Y por ejemplo, en este momento están en Fontibón. Allá se trasladó la administración distrital. Entonces, con 500 frentes de obra que vamos a tener este año, ¿qué más hay que hacer para poder pasar, remontar ese marcador, concejal? A ver, John Dider, frente a su primera pregunta, si nos reunimos, somos una bancada de 12 concejales, una bancada que está completamente fragmentada, en gran parte por lo que pasó en la discusión del plan de ordenamiento territorial que ya planteaba Carlos. Ujú. De los 12, habemos 4, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, Diego Cancino y yo, quienes de manera abierta le hemos hecho una oposición y unas críticas siempre con argumentos, siempre con sustento técnico a la administración. Nosotros 4 no tenemos ningún tipo de diálogo más allá de los encuentros ocasionales dentro del Consejo con los distintos secretarios y secretarias que van a citación de debate de control político con las decisiones que toma la administración. Desconozco cuál es la relación de los otros 8 con la administración, en qué sentido, cómo lo están trabajando. Frente a la primera parte de la pregunta, le quiero contar además una anécdota, John Didier, de los 4 que le acabo de mencionar. Vea, Lucía Bastidas está apoyando abiertamente al precandidato Enrique Peñalosa. Luis Carlos Leal está apoyando al precandidato presidencial Camilo Romero. Diego Cancino está apoyando a la precandidata Francia Márquez. Y yo, desde hace ya muchos años, estoy trabajando con Sergio Fajardo. Esto solamente para contarle que somos 4 personas dentro del Partido Alianza Verde que pensamos muy diferente, pero que nos junta precisamente esa defensa por la ciudad, que han tratado de decirnos que es que ahora somos todos de un sector o del otro, que queremos defender administraciones pasadas, y eso es falso. Seguimos con nuestras posiciones ideológicas y políticas muy diferentes entre los 4, pero nos junta y nos convoca esa lucha contra el clientelismo, esa lucha contra las malas decisiones administrativas y esa defensa por nuestra ciudad que tanto queremos. Eso respecto a la primera parte de la pregunta. Respecto a la segunda parte, John Didier, seguir pensando que el desarrollo urbano es únicamente abrir obras y estrenarlas, es tener una mentalidad de la primera mitad del siglo XX. Eso ya lo vimos en otras ciudades, en diferentes lugares del mundo, que tuvieron su revolución urbana importante en esa primera mitad del siglo XX. Bogotá la tuvo en la segunda mitad del siglo XX y empezando el nuevo milenio. Nuestra gran revolución urbana vino en esos gobiernos de Peñalosa, de Antanas Mocus, incluso de Luis Eduardo Garzón, donde se mezclaron varios factores y pusieron a Bogotá en el mapa internacional. Creer que una administración va bien porque en el 2022, en medio de una pandemia, con la crisis económica, con el desempleo, con la inseguridad, pretender que se va bien porque se está tapando huecos o porque se están abriendo parques o se están abriendo centros de salud que además fueron financiados y ejecutados desde la administración anterior, es no entender el desarrollo urbano del siglo XXI. Debemos resolver unos problemas mucho más profundos que van más allá de la infraestructura.
Debemos estar trabajando con la ciudad, debemos estar garantizando oportunidades de poder construir proyectos de vida. No sirve de nada tener un parque moderno, bien iluminado y bonito, si quienes lo van a ir a utilizar no tienen ningún tipo de actividad para poder construir un proyecto de vida. Y termina siendo entonces un foco de inseguridad. ¿Por qué ha habido una proliferación en las últimas décadas de centros comerciales en Bogotá? Porque perdimos la lucha de la defensa del espacio público, por ejemplo. Porque usted se siente más seguro en un centro comercial donde tiene todo agrupado, los restaurantes, diferentes tiendas, cines, a estar disfrutando la ciudad, a estar en la calle, recibiendo el sol, estando en los parques, porque hay una inseguridad, porque se la estamos dejando a quienes no están pudiendo construir proyectos de vida y ahí la ciudad es el mayor responsable, porque es quien tiene la decisión administrativa de ejecutar los recursos públicos, que es la vaca que entre todos armamos con los impuestos que pagamos, con el sudor de la frente, con el trabajo del día a día para tomar esas decisiones. Entonces, podemos tapar 2000 huecos, podemos seguir abriendo parques y ojalá haya más parques abiertos y ojalá haya más huecos tapados, pero ese no puede ser, considero yo, desde mi formación, y es mi opinión, por supuesto, y mi criterio, la bandera para determinar si una alcaldesa o alcalde en el 2022 está haciendo bien su trabajo, mientras la inseguridad está como está, la falta de acceso a educación está como está, la falta de oportunidades está como está y el hambre está como está. Sí, muy interesante su análisis y es absolutamente clara su posición y puede resultar cierto, no solo por la inseguridad que ha aumentado a la luz de las cifras, sino por el tema del empleo. Pero pues en ese orden de ideas también, concejal, habría que decir, por ejemplo, que se ha avanzado y todo dependerá de los recursos con el que cuente la administración. El número de cupos que está anunciando que se va a financiar a nivel de universidad, por ejemplo, son 20.000 cupos de matrícula cero que está dando la administración. En materia de desempleo, esta semana acabaron de lanzar el programa de Mujer Emprendedora por parte de la Secretaría. Lógicamente que este tema del empleo y desempleo, endosárselo solamente a una administración, sí me parece como injusto. Ya es una opinión personal, por supuesto, porque es que el sector público sí genera empleo, pero no tiene la responsabilidad de generar la totalidad del empleo. Lo que tiene que hacer una administración, creo yo, concejal, y usted por favor me corrige, es generar condiciones para que se generen nuevas empresas y esas nuevas empresas puedan generar nuevos empleos, fortalecer. Ahí hay más de un programa que se está respaldando por parte de la administración para que se generen nuevos emprendimientos en Bogotá, respaldo a la microempresa, el tema de los impuestos que en algún momento se habló desde el Consejo de Bogotá, que se iban a incrementar para las empresas o no empresas, las dificultades que pasan para poder pagar el predial o el reajuste. En ese sentido, endosarle solamente la responsabilidad del desempleo a la administración, ¿no le parece a usted que es injusto en cuanto a la seguridad, teniendo en cuenta que es un problema de todo el país? No hay ninguna parte de Colombia donde usted se sienta seguro y donde no pasen cosas tan delicadas como las que están ocurriendo en Bogotá. John Didier, estoy completamente de acuerdo con usted. La generación del empleo al 100% no jamás podrá depender del sector público, a menos que vivamos en una economía estatizada, en una economía en donde todo esté controlado por el Estado, como pasa en muy pocos países en el mundo. Por fortuna, aquí tenemos una economía de mercado, que es la que va determinando esa generación de empleo y esa productividad. Y tal como usted lo plantea, John Didier, la responsabilidad principal de la administración pública, en este caso de la ciudad, es garantizar las condiciones de formación, condiciones de infraestructura y condiciones de seguridad para poder garantizar que los privados en una economía de mercado puedan desarrollar sus diferentes actividades y de esa manera impulsar el empleo, impulsar el desarrollo e impulsar lo que Carlos mencionaba ahorita, que es muy importante, que es la productividad. Y es sobre eso que podemos hacer entonces las críticas, o no las críticas, el análisis frío y riguroso sobre cómo lo está haciendo la administración. Hay, sin embargo, también, John Didier, un factor, ¿cierto? Una aguja que puede en los momentos determinados o no incidir en esa generación de empleo, incidir en esa productividad, y es la inyección del capital público, de la inversión pública para generar empleo.
Incluso recuerde usted el nombre que le dio la alcaldesa a uno de los salvavidas o de los ajustes presupuestales para la generación de empleo en medio de la pandemia, que fue el famoso Plan Marshall, inspirado en una decisión en Estados Unidos a mediados o durante el siglo XX mejor, para poder tener una gran inyección de capital en infraestructura para poder generar empleo. Entonces, acá hay dos factores: garantizar las condiciones que usted mencionaba, pero también hay una de inversión directa para la generación de empleo. Vámonos con la primera. En formación, usted ya mencionaba 20.000 cupos en universidad. Estamos haciendo el seguimiento porque a 2 años no vemos todavía eso como un gran logro de la administración. Incluso alcaldías locales me han dicho, concejal, seguimos sin entender por qué nos están haciendo invertir casi el 20% de nuestro presupuesto en los programas de educación superior, pero no nos están respondiendo a cuántos jóvenes, hombres y mujeres, están ayudando de nuestra localidad. Empiezan a ver alarmas, en este momento no las veo muy preocupantes, no las veo muy graves, pero pues sí me da la responsabilidad de ir a revisar qué está pasando con eso. Otro tema de formación: ¿en qué queremos que Bogotá se especialice en el mediano y largo plazo en términos productivos? ¿Y cómo estamos formando a los jóvenes del hoy para poder garantizar esa incursión en el empleo en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo? Eso no está muy claro. Frente a la seguridad, ya lo hemos discutido ampliamente. Frente a la infraestructura, hay un esfuerzo muy grande, no solo por tapar huecos, sino por avanzar con el proyecto del metro, que será la obra de infraestructura más importante de nuestra historia, y ya hay un avance y están trabajando y están dándole la administración pasada, esta por supuesto, y espero que sea un proyecto de ciudad que pueda superar los colores políticos. Hay un esfuerzo muy grande, pero no nos han dicho cómo van los avances en materia férrea, con los otros corredores de tren que va a haber. No nos han dicho qué está pasando con Cundinamarca, con el famoso Regiotram. Ya hay unos avances con los estudios de la segunda línea del metro, pero no lo está haciendo al ritmo que una ciudad como Bogotá necesita y merece. Entonces ahí hay ahí hay un foco. Lo otro, John Didier, es que cada semana hay un programa nuevo. Yo siento que hay mucha improvisación frente a qué tipo de programas presentarle a la ciudad para poder darle esas condiciones del sector público para que los privados puedan salir adelante. Ha habido ayudas también del gobierno nacional, por ejemplo el PAEF, pero se concentraron únicamente y exclusivamente en las medianas y grandes empresas, y abandonamos el sector productivo más robusto, que eran las pequeñas, las micro y pequeñas empresas, empresas de 1, 2, 3 empleados, y con mucho esfuerzo se estaban formalizando. Llegó la pandemia, se quebraron, y en vez de darles una mano, pasaron al sector informal. Ahí ha habido, en esa proliferación de programas que, insisto, me da la impresión de que hay mucha improvisación frente a qué tipo de programas ir sacando, y en qué momento los van sacando, que las mujeres, que los jóvenes, que los emprendedores, que Bogotá Cielo Abierto, que Bogotá Semana, que los campesinos, pero no hay un foco, no hay un programa bandera para poder dar esas condiciones que usted menciona. Y frente al segundo punto, John Dider, y con esto cierro, la inyección de capital en obra pública y en infraestructura. Esta administración nos dijo en su plan de desarrollo: vamos a acabar con las brechas de feminización de la pobreza, va a haber una mayor concentración en herramientas para que las mujeres puedan construir sus proyectos de vida y salir adelante. Con eso estoy de acuerdo. Seguimos siendo una sociedad machista que le cierra las puertas de oportunidades a las mujeres. Estoy de acuerdo que debe haber un foco desde lo público para poder cerrar esas brechas. Pero luego van y nos dicen, John Didier, que la mayor inversión del capital va a ser en infraestructura, en una industria, y no te, es decir, es lógico que sea infraestructura con todo lo que se necesita, pero la infraestructura, desafortunadamente, por las condiciones que usted quiera reconocer, para esto hay muchos estudios, es una industria que concentra sobre todo trabajos masculinos. Cerca de 8 de cada 10 empleos en el sector de la construcción de la infraestructura está asociada para hombres. Entonces ahí hay entonces una incoherencia frente a lo que se está planteando como solución y lo que se está haciendo en la práctica. Y luego el segundo problema y más importante, John Didier, es que les damos un montón o les aprobamos un montón de recursos para poder invertir en infraestructura, vamos y revisamos el porcentaje de ejecución, y a mitad del partido, lo que hablábamos ahorita, pues desafortunadamente no se ve todavía ese esfuerzo por generar esa inversión y por poder generar ese cierre de brechas. Entonces sí hay una responsabilidad, no al 100%, en eso coincido plenamente con usted. Defiendo, por supuesto, la economía de mercado
con los retos y los problemas que tiene. Eso hay que ajustarlos, hay que estar muy pendientes de cómo se está dando, pero en este caso en particular veo improvisación por un lado y por el otro la falta de ejecución para poder ayudar a mover esa aguja y generar unos empleos en unos sectores que sí tiene resorte el sector público. Concejal, estamos, sí, qué pena, cerré el micrófono porque tengo aquí a don Juan Daniel que está preparándose para el jardín y ellos empiezan con sus cosas. Bueno, concejal, estamos en un ejercicio mucusiano, argumento va, argumento viene, y llama poderosamente la atención dentro de lo expuesto por usted que le estén pidiendo dinero a las alcaldías locales para financiar el programa de la educación de los universitarios, porque recuerde usted que aquí se hizo el lanzamiento de los bonos en la Bolsa de Valores de Colombia, que con ese ejercicio bursátil se iba a financiar la educación en Bogotá para los universitarios. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué le están pidiendo plata a las alcaldías locales? Concejal, cambiando de tema, voy a ver si me consigo una foto como la que usted tiene en su perfil, porque así sale uno como mejor, ¿no? Carlos Hernández, es mejor esa foto que uno salir aquí en cámara. No, Concejal, no. ¿Por quién sacó, quiénes eran los encapuchados que sacaron a Sergio Fajardo? Y esta sería mi última pregunta. ¿Y qué posibilidad le está viendo a Sergio Fajardo para estar en segunda vuelta? O por lo menos para ganar la consulta del Centro Esperanza. Se nos fue el concejal. Aló. Sí, ahí ya le escuchamos, concejal. Listo, perdón. Pido excusas que me estoy subiendo al taxi para ir al consejo. Bueno. Entonces, por eso estoy con el micrófono silenciado, pero frente a esa pregunta, John Didier, de quién sacó a Fajardo de la universidad pública, pues los encapuchados no han dicho todavía, por lo menos. Sí, concejal. Ilegal, por supuesto. Con certeza. Ahí me oye. Sí, ya es que se le estaba cortando, ya le escuchamos. Aló, John Didier. Sí, señor, bien pueda. Sí, señor. Sí, abra el micrófono, concejal, es que se le cierra. Listo, ya. Sí, señor. Va en tránsito precisamente hacia el Consejo de Bogotá. Ahí ya me oye. Sí, señor. Listo. No hay certeza de qué grupo ilegal fue que impidió la entrada a la universidad en Pereira Fajardo. En todo caso, es reprochable. No han dicho quiénes fueron, todavía no han salido a dar responsables, pero no podemos normalizar en ninguna universidad, ni pública ni privada en Colombia, que una persona, sea la que sea, por pensar diferente, no pueda ingresar al lugar de la mayor expresión de ideas y de confrontación ideológica. Eso habla muy mal de cómo estamos como sociedad, de la intolerancia ideológica que tenemos, de no poder darle ingreso a cualquier persona que piense diferente a cualquier centro educativo. Eso, pues, no se puede tolerar, no se puede justificar. He leído incluso en algunas redes sociales la justificación por parte de algunos tuiteros, o como lo quieran llamar, de lo que sucedió en Pereira, y pues eso habla muy mal de nosotros como sociedad. Frente a la pregunta que si Fajardo va a ganar la consulta, por supuesto que sí, John Didier, no tengo la menor duda. Dentro de los buenos candidatos que hay en la coalición Centro Esperanza, es quien más experiencia tiene, quien ha puesto siempre la educación por encima como motor de transformación, quien ya lo hizo en Medellín, quien ya lo hizo en Antioquia, y no me cabe la menor duda, John Didier y Carlos, que Fajardo estará en segunda vuelta en un escenario que será favorable para quien esté compitiendo contra uno de los dos extremos, sea cual sea el que llegue a segunda vuelta. Sí. Concejal, ¿usted es casado o soltero? Yo estoy felizmente casado, John Didier. Bueno, porque le iba a sugerir poner esa foto en Tinder y verá cómo le va de bien. Pero que no vaya a ser como ladrón de Tinder, ¿no? Ahí está el documental. Óigame, concejal y John Didier, rápidamente, porque ya sé que va en tránsito hacia el Consejo de Bogotá. ¿Cuál es la propuesta para atacar el ausentismo en el Consejo? No se habla de ausentismo en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, sino ahora en el Consejo. ¿Es mucho el ausentismo para debatir temas en el Consejo Distrital, concejal? Sí, Carlos. A ver, por un lado,
tenemos un régimen que busca confrontar el ausentismo, ¿cierto? Nosotros, a diferencia de los congresistas, nos pagan por sesión asistida, lo cual tiene una lógica loable en el sentido de tener que estar presencialmente en el recinto para poder recibir los honorarios, pero eso tiene luego unos problemas laborales y jurídicos muy delicados, como por ejemplo no ser reconocidas las licencias de maternidad paternidad, o por ejemplo no ser reconocidas las ausencias por salud, y eso pues lleva a un debate sobre la forma. Va en tránsito Sí, el concejal, ahí se nos digamos, la corta. formalización laboral, hay las discusiones, en idea en el sentido de incentivar a que vayan, pero deben revisar muy bien el caso del Consejo de Bogotá. sí, pero ese consejo, ¿dónde queda? Nos apasionan estos temas, pues estamos allá de cuerpo presente, escuchando, debatiendo, argumentando. Luego, por la pandemia, se flexibilizó la condición de poder sesionar de manera virtual, ¿sí? Entonces, solamente se le exige la presencialidad a los miembros de cada comisión. Los demás se pueden conectar desde cualquier lugar de manera digital. Y pues ha habido una flexibilización muy grande frente a este tema. Se ve recurrentemente desde las camionetas, desde diferentes lugares, la presencia en las sesiones. Yo lo he hecho, no lo estoy diciendo como que lo están haciendo los demás y yo no. Debo yo también reconocer que desde la casa o en alguna salida me he registrado, nunca desde desde un vehículo en movimiento. Yo me muevo en bicicleta la mayoría de veces, por lo tanto sería muy difícil. Ahorita estoy en taxi yendo hacia el consejo. Prefiero llegar y ahí pues dar la presencia. ¿Qué estamos proponiendo, Carlos, para responderle su pregunta concreta? Junto a los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino, precisamente en esta semana que se está discutiendo el reglamento del consejo, se están haciendo unos ajustes para que no vaya a pasar lo que nos pasó con el POT, de no poderlo discutir por recusaciones y por todo lo que ya sabemos. Le vamos a proponer al consejo el día de hoy, aunque será muy difícil de que se apruebe, que se le reconozcan los honorarios a quienes asistamos a la sesión, únicamente quienes mantengamos presencia por lo menos el 75% de la sesión. Concejal o concejala que no esté por lo menos el 75% de la sesión, no se le debería poder reconocer los honorarios de ese día. O sea que ese vicio de decir presente y pase por la caja registradora por 500.000 pesos se acabó. Pues esa es la propuesta que queremos hacer, porque en este momento así sigue funcionando. No todos, hay que decirlo, no todos. Y también nos hemos aprovechado de cierta manera de esa flexibilización de la virtualidad. Esta propuesta es para cerrar la puerta a eso, para dejar pasar la caja registradora y que haya un esfuerzo por parte de todas y todos de estar presencialmente. Eso también genera un debate de la pertinencia de todos los temas. Ha habido unos temas y unos días en que el debate son más de forma, más de sesiones de transición, pero sí debemos ser capaces de dar la discusión de tener un mínimo de presencia para poder cobrar esos honorarios que bien altos que son. Pues concejal Martín Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, ha sido usted muy amable por atender los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias. Que pase muy buen día. John Didier, es un gusto para mí siempre estar con ustedes. Estas conversaciones, como usted decía, mocusianas, de argumento va, argumento viene, son muy buenas, son muy nutritivas. Me encanta poder conversar, sobre todo escuchar sobre lo que está pasando en la ciudad, y siempre será un gusto para mí estar en los micrófonos de ustedes, y saben que cuentan con un aliado en el Consejo para todo lo que consideren sea necesario para mejorar a Bogotá. Bueno, señor, seguiremos pendiente entonces del caso de la Fiscalía, a ver en qué queda la denuncia de Luis Ernesto Gómez y saber también cómo avanzan los debates y las proposiciones de Martín Rivera Alzate, quien considera que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, va perdiendo el partido 2-0. De 1 a 10 la califica con 3.5, se está rajando en su tarea, dice que no es suficiente con entregar obras de infraestructura, que hoy por hoy, en esta actualidad del 2022, se requiere ir más allá, que hay temas situaciones muy complejas para Bogotá, como el desempleo, la inseguridad
y que ahí la alcaldesa está perdiendo el año, que hay problemas estructurales y que hay problemas también de estrategia en la manera como se está administrando a Bogotá. 7 de la mañana, 26 minutos, el tiempo en Colombia. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, Sistema Informativo de las Américas, y Al Día Noticias, informando a Colombia. En Compensar, el momento de estrenar es ahora con Montecielo, su nuevo proyecto de interés social en Bosa. Separa tu apartamento